Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy decidí darme un día para mí, decidí darme este espacio para mí, de venir, conectarme con la naturaleza, de verme a mí misma. En, en todo esto es lo que me gusta bastante conectar con la naturaleza, estar en el campo, porque mamá y papá son de un lugar del campo que siempre me ha gustado regresar a ese lugar, ¿no? El cual me siento contenta, me siento alegre porque me dan esa paz que necesito, esa tranquilidad. Entonces, hoy estando acá, eh, quiero compartir algo para mí misma. Estos videos que los hago, lo hago para mí misma, para verme reflejada, para volverme a ver y para volverme a escuchar. Me di cuenta toda esta semana que los demás son un reflejo de mí misma. Si yo veo amor en la otra persona es porque yo me tengo ese amor. Si yo veo rechazo en las demás personas es porque yo me rechazo a mí misma. Entonces, desde que empecé a tomar conciencia y a ver la vida de otra manera, de otra perspectiva, ahora trato de analizar cada vez que voy a hablar de alguien, cada vez que voy a emitir un juicio o voy a hablar de otra persona, porque no es que hable de ella, es que hablo de mí misma. Cuando empiezas a ver desde esa conciencia que al hablar de otra persona hablas de ti misma, ya es como que mides tus palabras, mides lo que quieres decir y lo que quieres expresar. Ya no es como que te, te abres a hablar un montón de cosas, ya no. Entonces el otro es el reflejo de lo que yo soy, cómo yo me percibo. Entonces, para yo hablar mal o bien de otra persona, tengo que tener conciencia de qué es lo que me describe a mí misma. Entonces, me doy cuenta que todo esto es un proceso diario, es un proceso que tienes que trabajar, que tengo que trabajar, porque día a día los demás me muestran lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que yo soy, lo que deseo. Y cuando lo pienso así es donde empiezo a verme a mí misma. Esta semana tuve algo, me vino a la mente algo de mamá. Mi mamá falleció hace ya 20 años. Pensé que había superado esa parte de mamá, pensé que ya había superado esa parte de mí que enterró a mamá, pero me di cuenta que no, que aún sigo apegada a las personas, a las cosas, sigo apegada. ¿Por qué? Porque no me solté de mamá por completo, porque cuando volví a vivir esa escena, cuando la vi a mamá en un cajón, era para mí como que el día que mamá me dijo, espérame, yo voy a regresar. Así me dijo mamá, yo voy a regresar porque ella iba a verlo a su mamá. Entonces cuando mamá me dice, espérame, ya voy a regresar, yo me quedé con esa esperanza que le iba a volver a ver a ella, que le iba a volver a ver. Y cuando nos dan la noticia que ella había fallecido, para mí fue como que no lo creía. Llegamos al lugar donde la estaban velando y para mí era que ella se iba a levantar de ese cajón, que se iba a levantar y me iba a decir, no te he dejado, no te he abandonado, acá estoy contigo. Pero no fue así. Yo tenía 12 años cuando pasó todo eso y ver la mamá en un cajón para mí fue algo aterrador, fue algo tan triste y ese momento tuve tantas emociones encontradas que yo creo que se quedó una parte de mí ahí en ese momento cuando mamá se despidió de mí bien y me dijo que iba a regresar y nunca más regresó y volverla a ver a ella dormida con los ojitos cerrados era para mí como que me dijo que iba a regresar y nunca regresó y se fue. Entonces yo ese día que la estábamos velando a mamá, al día siguiente me dormí cerca a su cajón para yo levantarme y verla al día siguiente, volver a verla y que ella se levante de ese cajón y me diga que no era cierto. Pero no fue así. No fue así, mamá ya no le despertó, mamá ya no la volví a ver, ya no pude escuchar ninguna palabra de ella y para mí fue como que me quedó ese momento en mi mundo ahí, se quedó esa niña de 12 años y siguió viviendo por el inconsciente y ya no por el consciente
Y hoy que lo hago consciente digo, bueno, tuvo que cumplir su proceso, tuvo que partir de este mundo con un propósito, porque hoy soy la persona que soy porque ella decidió partir y darnos una enseñanza muy grande a todas nosotras, a mis hermanas, a mi hermano, a papá, a todos. Entonces, si yo no perdono esa parte de mi vida, si yo no suelto esa parte de mi vida, de echarle la culpa al otro de todo lo que me ha pasado, pues nunca voy a avanzar, nunca voy a decir fue lo mejor que pudo pasar, fue mi proceso, fue lo que tenía que pasar, porque debió ser así, porque tenía que ser así. Para yo avanzar, para yo ser lo que soy, tenía que pasarme todas las cosas. Entonces cuando empiezo a ver desde otra conciencia las cosas, ya no duele, ya es como que te vas dando cuenta de las cosas y dices, sí, sí, tenemos un propósito y tenemos que seguir acá porque tenemos un propósito. Y ya no ves con dolor, ya no ves con rabia, ya no ves con esos sentimientos de ese momento, lo ves con amor y gratitud. Y así lo veo y lo siento ahora y puedo compartir esto conmigo misma y decírmelo, sí, tenía que pasar eso. Gratitud y honor a todo lo que pasó en mi vida, a todo lo que vino pasando, porque así tenía que ser. Y me amo, y puedo decir que me amo y estoy en ese proceso de mi búsqueda conmigo misma y como lo dije en el primer video, respondiéndome las preguntas que siempre me he hecho. Hoy puedo decir que me las respondo para mí misma, para explicándome a mí, todo para mí y todo para mí, para yo poder brindarme eso lo que tanto siempre busqué. Gratitud a mi camino.